Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P, un programa de habla popular y a veces culta. No te olvides que esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, también en YouTube como CRTV. Puedes suscribirte, nos puedes ver a través de VHTV, en Cable Más, en Best TV, a través de Best Cable y en el portal La Abeja y Conectados TV. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. Esta semana un poco controvertida, un poco loca, pero el clima tampoco ayuda, pero todo bien. Un poco sorprendido, ¿no? Y bueno, Sí. En mi parte, en cierta forma apenado. Como ya muchos sabrán, y de hecho hoy en día vamos a hablar de eso, el expresidente Alberto Fujimori falleció a sus 86 años el pasado 11 de septiembre, ¿no? A las 6:40 de la tarde. Claro, a las 6 de la tarde, 6:40, ya fue anunciado su deceso. La primera que lo promulgó fue su hija Keiko Fujimori. Aunque ahí hubo Hubo una pequeña discusión, me parece, ¿no? Sí, ¿Con el sí. abogado? Bueno, discusión no podemos asegurar, pero sí sabemos que al parecer el abogado había hecho un tuit antes de que Keiko Fujimori lo haga. Sí. Y finalmente Keiko lo tuvo que aclarar unas horas después, pero incluso yo llegué a ver dentro de esos, creo que hubieron unos 10, 20, 30 minutos entre cada tuit y tuit, porque una vez que el abogado hizo el tuit, lo tuvo que eliminar a un ratito después y toda la gente se quedó súper confundida preguntándose, ¿habrá sido verdad? ¿Será una cortina de humo? ¿Lo estarán intentando ocultar? ¿Qué pasó, no? Y unas horas después o unos minutos después fue que se confirmó a través del tuit de Keiko Fujimori, ¿no? Claro, efectivamente. Y de hecho es una noticia que, yo digo me apena en cierto sentido porque es un presidente que, si bien es cierto, es controversial, para muchas personas hizo cosas buenas, cosas malas. Por mi parte creo que ha sido un presidente sumamente pragmático. Hizo lo que se tenía, lo mínimo incluso que se tenía que hacer para sacar al país de donde se encontraba, ¿no? Y bueno, no solo por su legado político, sino porque definitivamente sabemos que Fujimori tiene una gran familia acá y ha impactado en la vida de ciertas personas, yo creo que de una forma muy directa, ¿no? Porque cuando hemos escuchado, al menos cuando yo he escuchado las palabras de las personas que estaban fuera de su velorio, muchos de ellos tienen un arraigo personal a Fujimori, ¿no? Porque ha afectado directamente en la chacra de su papá, en el colegio de su familia, en la infraestructura de su localidad. Entonces, muchas personas tienen un arraigo emocional muy fuerte a Fujimori y obviamente su familia, ¿no? Él tiene nietas, tiene hijos, tiene realmente mucha gente a su alrededor que nosotros podemos juzgar a un político por todas las decisiones que ha tomado durante su cargo, pero tenemos que, de alguna u otra forma tenemos que intentar separar a la familia y a la persona que es con sus familiares, porque yo nunca voy a interactuar igual con el resto del mundo, me van a ver igual el resto del mundo a como mi familia me ve, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, pero sí es importante resaltar lo bueno y lo malo en términos políticos, ¿no? claro, hay que tener un poco de tino también, De como humanidad, tú mencionas, y claro. humanidad, porque una pérdida humana, salvo, quiero ser en este caso muy concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos muy específicos como con Abimael Guzmán, que incluso nosotros, de repente, que somos más jóvenes, no hemos vivido esas épocas tan desgarradoras, sin embargo, sí podemos decir, ha sido una persona que no merece ser recordada, ¿no? No merece ser recordada o merece ser recordada para de alguna forma entender que no debe esto volver a suceder. Y este tipo de situaciones debe mitigarse lo antes posible, Claro, ¿no? ahí es donde digo, hay que separar esos malos momentos, Claro. y recordarlos y analizarlos más que nada para que no vuelva a Claro. pasar. No hay que olvidar nada de lo malo que ha pasado ni nada de lo bueno que ha pasado. Es Claro, me importante refería a que no debe recordarlo. ser recordado con honor, ¿no? O sea, pero en el caso de Fujimori, digamos, es diferente porque, querramos o no, tiene a gran parte de la población bajo su regazo y en realidad muchos consideramos, en cierta manera, que ha sido un presidente necesario en determinada época del país, ¿no? Ahora,
Han habido declaraciones también de algunos personajes públicos que, para ser muy sencillo, dejan mucho que desear, ¿no? Sí. Porque en realidad podrían ser, como tú bien mencionas, mucho más atinados a la hora de hablar. Es una persona que ya estaba, digamos, prevista en que en cualquier momento iba a pasar a mejor vida. Y al mismo tiempo, el indulto humanitario, yo creo que está de más decir que fue una excusa por parte de estos personajes, ¿no? Porque en realidad sí estaba mal Fujimori. No, sí, estaba en la ¿No? última etapa del cáncer, era más que claro cuando lo veíamos en la televisión que su estado era deplorable, no podía hablar y tenía una gran capacidad yo creo que de análisis todavía, porque ese cerebro nunca dejó de funcionar para mí, pero físicamente ya era deplorable el estado. Y bueno, tenemos aquí tengo la declaración de Sigrid Bazán, que esto es lo que dijo en su tweet, ¿no? Dijo: murió el dictador, asesino y corrupto de Alberto Fujimori. Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal. Bueno. Su legado de corrupción sigue. Violaciones de derechos humanos y autoritarismo no se borran con su muerte. Y nada más. O sea, ese fue todo el mensaje. Bueno, de ahí vamos a hablar, porque es irónico que ella mencione eso. Yo creo que eso lo pasamos para la segunda parte, pero me gustaría un poco saber qué otra cosa se han dicho que en realidad han preocupado, porque muchos de estos personajes, así como uno del Gran Chef que ahora vas a mencionar, sí. que yo no veo el Gran Chef, ok, pero muchos de estos personajes influyen en las masas, ¿no? Y muchas veces simplemente les creen porque están ahí con ellos en el día a día, mostrándoles la mejor cara bonita, pero por detrás evidentemente tienen ideas totalmente entrevesadas, enreveradas, y que lo único que hacen es daño, ¿no? Hay un rencor muy fuerte ahí que no se logra comprender, pero esto termina calando muchas veces en la población que no está correctamente informada. Pero también tenemos el comentario de Tatiana Stengo, que es una actriz. Ella dijo: murió el dictador y genocida Fujimori, el mismo día que el también genocida Abimael, 11 de septiembre. Se fue como un cobarde sin pagar por sus delitos y sin pedir perdón. Bueno, estuvo muchos años en eso era lo que me refería, ¿no? Hacer la comparación innecesaria, ¿ok? Entre una persona que quería llegar al poder a través de las armas, indiscriminadamente asesinando, y una persona que, digamos, tuvo la valentía, ¿ok?, para de alguna forma aplicar lo que de repente no iba a ser beneficioso para toda la población, porque habían algunos organismos del poder que se lo impedían, y tenía que tomar algunas medidas drásticas, ¿no? Son demasiadas para enumerarlas ahorita, pero en realidad ha sido un presidente que, como bien mencionó en un inicio, ha sido necesario en determinado contexto social, político y cultural, económico, evidentemente, del país. Sí, porque en ese momento las decisiones que se tomaron eran bajo una presión enorme. O sea, tenías a Sendero Luminoso de otro lado, el MRTA de otro lado, a nuevas organizaciones que se podían formar, y realmente las decisiones que se tenían que tomar ahí eran de vida o muerte para todos. Tenían las condiciones, eso ya vamos a ver en la segunda parte, las condiciones de afuera para que el Perú pueda crecer económicamente, ¿no? Ahora, en ese aspecto sí podrían haberse, digamos, resuelto de otra forma, pero era lo mínimo que se podía hacer, ¿no? De alguna forma adherirnos nosotros al Pacto Internacional de la Libertad del Comercio y la Libertad del Mercado. Pero, ¿qué otro comentario? Tenemos a Juliana Oxenford, que bueno, su mensaje fue un poco más suave, ¿no? Podríamos decir. Porque al inicio dice: murió Fujimori y lo lamento por quienes realmente lo quisieron a pesar de todo. Claro, ahí tenemos que entender, ¿no?, lo que había dicho antes. Tiene familia, tiene personas que lo aman como persona, fuera de todo lo que haya hecho políticamente, porque si tú ves a tu abuelo no vas a pensar en toda su carrera política, sino el amor que te dio en el tiempo que tuvieron juntos, ¿no? Bueno, los delincuentes también tienen familia y jamás cuestionaré el dolor que hoy puedan sentir, dice Juliana Oxenford. Para mí se fue un dictador, un hombre que pudo hacer mucho por el Perú y prefirió ser un criminal. Los delincuentes. O sea, eso es una lengua de serpiente, evidentemente, ¿no? Y disculpen que lo diga así, pero sí, es lamentable en realidad que estos personajes tengan esta capacidad de influencia en el público, ¿no? Esta capacidad de conexión
con a través de un espacio comunicacional con el público, ¿no? Pero bueno, en fin, al fin y al cabo no ha sido el último, ¿no? O sea, No, bueno, ahora este es el último el que vamos a tocar. Fue Javier Macías, que como tú dices, sí, él es el que está más cerca al público. Todas las noches, bueno, de lunes a viernes me parece que pasan el programa. Javier Macías conduce un programa extremadamente famoso en el Perú. Creo que la gran mayoría de peruanos lo ve. Y él dijo, el mismo día, unas horas después, publicó un tuit que decía: bailaré sobre tu tumba, con emojis bailando. y se refería supuestamente a Roberto Chale. Y al rato se disculpó y dijo, noto con ingenuidad que un tuit mío ha ofendido a mucha gente. Es una de las canciones más conocidas de la banda española Siniestro Total y ha sido una infeliz coincidencia que la citara en este contexto. Mil disculpas. Como saben, jamás bailaría sobre la tumba de Roberto Chale. Que tú decías quién es. Yo lo siento, no tenía idea de quién era Roberto Chale. Bueno, eso también es un insulto al fútbol, ¿eh? Bueno. No, pero en realidad sí. O sea, ¿pero viste la calidad de mensajes que dan? Sí, no, es que en realidad, bueno, yo entiendo que, o espero que lo haya hecho o sea, cubriéndose un poco de su imagen, de la imagen que proyecta en el programa, porque yo sí he llegado a ver el programa, y él tiene esta personalidad de que no le importa nada, de que habla súper mal de todo el mundo. Entonces creo que se está... Él sabe lo que hace. No, claro, pero de alguna forma se estaba escondiendo bajo el personaje que él representa en el programa, ¿no? Porque sabemos que no siempre vas a ser igual en un programa de televisión que en la vida real, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma creo que se estaba excusando de eso. Es probable. Ahora, el gran chef es de Latina, ¿verdad? Sí, de Latina. Ahora, para esto Latina tampoco no se ha pronunciado como tú has dicho. Sí he visto que tuvieron como que una mini disculpa, o sea, o como que se estaban desligando de ese tema, ¿no? Desligando de lo que, al menos de lo que dijo Javier Macías. Ok. Y uno de sus compañeros, me parece que el conductor del programa, también dijo algo así como que tenemos que respetar a las personas porque, bueno, una muerte es un tema sensible siempre. Y él ha sido el único que ha dado como que esa imagen, ¿no? De que no le importa nada y claro, que se está simplemente burlando de la muerte. Claro, imagen en realidad que está muy propagada hoy en día en los jóvenes, ¿no? Sí. En los jóvenes que no han conocido de repente lo que se ha vivido en el pasado. Muchos de ellos tienden a adherir a una especie de discurso que hoy en día está pululando mucho en las masas, más jóvenes, pero no ven el tema trasfondo y eso me parece falto de conciencia y falto de conciencia histórica, en pocas palabras, ¿no? Pero de esto vamos a hablar en la segunda parte por un tema de tiempo, me parece, Lucho. Así que pasamos a la segunda mitad en Habla P. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la segunda parte de vuelta y en esta parte vamos a hablar de variados puntos, pero nos vamos a enfocar ahorita en qué está diciendo nuestra familia al respecto. No sé, me gustaría saber como que las personas que están más allegadas a nosotros, o al menos en tu caso, ¿cuáles son las opiniones que más has escuchado? Porque ya escuchamos lo que dicen los famosos, algunas personas sin escrúpulos, pero dentro de nuestro grupo más cercano, ¿qué opiniones has escuchado tú? Al menos en la parte de tu familia. Bueno, de hecho en mi familia, sobre todo la parte paterna, están muy, entristecidos y consternados por la situación porque una gran mayoría de ellos son fujimoristas. ¿Okay? Yo personalmente mismo caso por acá. Claro, personalmente no soy fujimorista, pero sin embargo considero sí, dadas las circunstancias y la etapa histórica en la que nos encontramos en aquel entonces, que ha sido el mejor presidente que hemos tenido. ¿Okay? Aunque no sea fujimorista, porque sí hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo. Pero en mi familia sí. Muchas personas han salido se han pronunciado a través de las redes, han lamentado la pérdida, han dado las condolencias, y sobre todo porque mi familia paterna es de Chimbote. Okay. Y en esa época en Chimbote, con las estatizaciones y las nacionalizaciones de los recursos de Velasco, que vino desde Velasco, en general la economía y la pesca allá estaba muy restringida. Los pescadores no tenían que comer, los dueños de los grandes barcos y las grandes industrias pesqueras de alguna forma no tenían cómo tener una relación directa
y mucho más, digamos, viable económicamente hablando, con sus trabajadores, y esto como que ya generaba cierto disgusto, ¿no? Cierta dificultad por parte de la comunidad chimbotana. Hasta que llega Fujimori, se privatiza todo, se privatiza en gran parte la economía, existen ciertas reformas, los empresarios empiezan a trabajar como deberían, incluso los utensilios o digamos las herramientas que se utilizan para la pesca empiezan a ser renovadas porque evidentemente necesitan de un capital para poder estar en constante renovación y etcétera, y la economía en ese sentido empezó a mejorar, ¿no? Entonces por parte de padres de papá, sí podría decirte que mi familia está, digamos, entristecida porque ha sido un presidente que notoriamente cambió el país económicamente, sobre todo para esa región, ¿no? La industria pesquera. Por parte de mamá, mi familia materna también, porque de hecho ellos lo vivieron en carne propia. Yo tengo familiares que vivieron en Ayacucho, que era donde el terrorismo estaba demasiado fuerte. Cuando empezó, donde agarraban a los niños para obligarlos a volverlos terroristas. Qué trauma, Dios mío. Y un tío, de hecho, murió a causa de ellos porque lo fueron a buscar a su casa y bueno, hicieron lo que hacen los terroristas, que no lo voy a escenificar gráficamente, tampoco lo voy a decir tan explícitamente, pero sí, por lo que me contaron, murió en condiciones muy deplorables y totalmente trágicas, ¿no? Y cada vez que me cuentan esa historia, como que yo me asombro en realidad de todo este mal que ha podido calar en este grupo de personas que cuán inhumano se que tenían un dogma metido en la cabeza y a raíz de ese dogma hicieron tanto daño a gente tan inocente o gente inocente en general, ¿no? Entonces sí, mi familia realmente está entristecida en gran parte. Tengo también, aunque suene medio extraño, familiares también que están no felices por su muerte, pero sí se han mostrado como que totalmente indiferentes, ¿no? Porque sí tengo familiares que son de izquierdas. Sí, yo también, claro. Es importante tener todos los puntos de vista posibles. Sí, es importante tener todos los puntos de vista, sí. Pero siempre se han mostrado bastante reacios a las políticas públicas que el gobierno de Fujimori aplicó en su momento, ¿no? Entonces a raíz de eso como que no tienen mucho interés, digamos, en su muerte, y hay algunos que tal vez lo han llegado a comparar con Abimael Guzmán, ¿no? Por eso han dicho, bueno, falleció un 11 de septiembre a los 86 años, como que establecen comparaciones medias irónicas, bueno, ilógicas en realidad, ¿no? Pero sí, básicamente eso por mi lado. Claro, bueno, por el lado de mi familia, mi mamá y mi papá también considerados fujimoristas, por lo que, bueno, mi papá llegó a Perú, mi papá es argentino, aprox habrá sido hace unos 40, no, 30 años aproximadamente, unos 30 años. Cuando él llegó, obviamente estábamos de las peores épocas, todo el mundo le preguntaba ¿por qué has venido a Perú si Argentina en ese momento no estaba tan mal? Y él decía que veía mucho potencial en el mercado acá. Él vino desde Argentina acompañado de una empresa, si no me equivoco, relacionada a todo lo que era industria del gas, ¿no? Vendía termas a gas, equipos a gas, todas esas cosas. Y en realidad el mercado acá es enorme para eso, ¿no? Tenemos muchas fuentes de donde exportar. Y en realidad él siempre estuvo a favor de lo que hacía Fujimori porque él veía el lado económico, ¿no? Y a él le benefició un montón como todas las políticas estaban guiadas a la mejora económica del país. Entonces él siempre estuvo muy a favor de todo lo que hizo Fujimori, hasta sus últimos años. Mi papá siempre me decía que fue el mejor presidente que tuvo el Perú, que para todo el desarrollo que él necesitaba y el potencial que él veía en el Perú, él lo supo aprovechar muy bien. Entonces, por ese lado, súper a favor. Por el lado de mi mamá también, pero mi mamá lo vivió también, como tú dices, en carne propia, ¿no? Porque mi mamá vivía en una zona donde constantemente habían ataques. Habían en una zona de Lima donde constantemente escuchaba que explotaban carros afuera de su casa, ¿no? Los cochebomba eran súper comunes en esa época. Entonces mi mamá siempre me dice, o sea,
lee, investiga sobre ese tema, porque yo tuve que vivir todos esos años, todos esos apagones de la absoluta nada, del miedo de que en cualquier momento aparezca un terrorista y mate a todos los que estaban a mi alrededor. Entonces, por ese lado también mi familia es súper fujimorista, pero también tengo un familiar que para nada lo es y que de hecho es el hermano de mi mamá, es mi tío. Entonces ahí vemos cómo estando en el ojo de la tormenta tú puedes desarrollar distintas opiniones sobre el tema, ¿no? Pero de una cosa no queda duda, que en ese momento el terrorismo se acabó, la economía creció, así que de que hizo cosas buenas definitivamente, y eso es algo que toda mi familia me recuerda constantemente, ¿no? Claro, y bueno, ya que ahora mencionas también esta situación que existe en general en los disgustos de algunas personas con respecto a las políticas de Fujimori, es interesante traer a colación lo que dijo Sigrid Bazán en su momento, ¿no? Lo que acabas de mencionar, que las violaciones a los derechos humanos y todo ese tipo de cuestiones. A mí me parece, ¿ok?, que existe tanta ironía y tanta falta de información, digamos, en las personas que critican a Fujimori y en algunas políticas que ejecutó y practicó, que no se dan cuenta de que los mismos organismos que hoy en día defienden el aborto, la educación sexual en los colegios y ese tipo de medidas progres, es lo mismo, ¿ok?, al menos en términos de objetivos, de metas a llegar, que en cierta forma aplicó Fujimori en su momento. Pero no lo hizo porque él sea una persona, digamos, eso lo puedo repetir, Fujimori fue un presidente pragmático, ¿ok? No lo hizo porque él sea feminista necesariamente, o porque él sabía, evidentemente, de que por encima de esto había un derecho de la mujer a abortar, ni nada de eso. ¿Ok? Sí, es cierto que en sus discursos, ojo, él decía que la mujer tenía derecho sobre su propio cuerpo, haciendo alusión al aborto, ¿no? Pero en realidad esto viene de algo que está por detrás, que cuando nosotros nos reinsertamos a la economía mundial, y eso con el consenso de Washington, una vez que cae el muro de Berlín, en realidad nosotros teníamos que adherir a políticas internacionales venidas del gobierno norteamericano. Gran parte de esas políticas internacionales venían del informe Kissinger de 1974. Y de ese informe Kissinger termina cayendo finalmente en lo que vendría a ser la Comisión del Cairo, la comisión organizada por la ONU en el Cairo, en el que se debatían los puntos para descender y mitigar la pobreza a su mayor expresión o hacia lo máximo que se pueda. Bueno, Fujimori estuvo en esa conferencia. Claro. Entonces, una de las preocupaciones de estos organismos internacionales, todos manejados por Estados Unidos, no estoy siendo crítico en ese sentido, sino simplemente estoy poniendo en contexto de lo que pasa. Era evidentemente que la población, sobre todo los más pobres, o las personas que no tienen muchos recursos, digamos que no tengan este incremento poblacional. ¿Por qué? Porque iban en contra de muchos intereses de algunos empresarios o de algunos... Lo que es un poco confuso, porque en la mayoría de casos cuando un estado ha querido... Bueno, los estados que tienen mayor poder económico, mayor poder político, buscan que las naciones con menores... una economía un poco más, más desgastada, tengan más hijos para que ellos puedan tener mayor obra de mano barata, ¿no? Claro, eso es sobre todo en el mismo país, eso sobre todo se da en un mismo país, pero en realidad cuando una potencia quiere mantener la hegemonía sobre determinados países estados o estados satélites, como algunos países hegemónicos lo llaman, en realidad lo que se intenta es que la población sea menor, porque eso, digamos, permite un mejor transcurso y una mejor resolución de la economía hegemónica de determinado país, ¿ok? Bueno, por ese lado. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, Fujimori, para solucionar el problema económico del país y para ejercer una libertad rápida del mercado, tenía que evidentemente necesitar o tenía que acudir a la ayuda norteamericana. Hay una de financiamiento, y en ese financiamiento también existían las pautas necesarias que Fujimori debía seguir para que la población no empiece a crecer desmesuradamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, calaban perfecto las políticas de El Cairo, ¿no? Que
lo que supuestamente se decía eran que eran esterilizaciones forzadas, pero en realidad no eran esterilizaciones forzadas. En realidad, no solo era eso, sino también era la educación y otro tipo de medidas, ¿no? Claro, allá había cierto pacto entre la población, entre las personas que querían acceder a ese tipo de digamos, impedimento de tener hijos y etcétera, pero en realidad y pudieron haber también habido abusos, o sea, no digo que no. No, sí, ¿okay? Claro. Es que una persona que está en el mando absoluto no va a tener control sobre pequeños tecnicismos que ocurran en el momento, ¿no? Efectivamente. Entonces, en ese sentido, creo que resulta un poco sesgado y parametrado juzgar a Fujimori por cosas que hoy en día los mismos progresistas están defendiendo. De que tal vez ¿no? pudo haber un mejor control de la situación, se le pudo dar un poco más de luz para que no ocurran este tipo de... A ver, en algunos casos no niego que hayan habido, como tú dices, violación a derechos humanos o problemas que se hayan presentado en ese momento, pero desde la cabeza esa no fue directamente ¿cómo se dice cuando tú mandas algo? O sea, la dirección. Claro, no fue el direccionamiento de esa situación. No fue el mandato. Bueno, sí, efectivamente, como tú bien mencionas. Pero no me gustaría dejar de resaltar que existe una cierta ironía por parte de los grupos de algunas izquierdas hoy en día para tener este tipo de críticas hacia Fujimori, un personaje que acaba de fallecer y, como yo bien menciono, para mí ha sido un presidente pragmático que ha hecho las medidas correspondientes en un contexto totalmente convulsionado, ¿no? Pero bueno, ya creo que con Enrique vamos a hablar un poquito más del tema, vamos a profundizar un poco más. Enrique que vivió toda esta época de frente, ¿no? Y ya tenemos que ir cerrando por un tema de tiempo, así que bueno, no sé si quieres agregar algo más. Nada, resaltar lo que hizo bien, lo que hizo mal. Dentro de lo que hizo bien, la estabilización económica, la lucha contra el terrorismo, que para mí son los factores más importantes, ¿no? Que no asesinen a cualquiera porque sí, en medio de la calle, que no agarren a tus hermanos, a tus primos para meterlos a una lucha en los que ellos no tienen nada que ver, y finalmente la infraestructura que mejoró un montón en esas épocas. El terrorismo que muchos dicen que fue que muchos dicen que Fujimori no tuvo nada que ver, que fue solamente el GEIN, pero les hago recordar que con la ley de arrepentimiento muchos, digamos, terroristas tuvieron la posibilidad de delatar a los cabecillas y reducir las penas, ¿no? Si bien es cierto, puede ser criticable que hayan habido ciertos arreglos, pero era lo que se tenía que hacer en ese momento. Como diría Maquiavelo, no te digo cómo debes gobernar, te digo cómo se gobierna. Y Fujimori fue un presidente práctico, que tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para sacar el país de donde estaba. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Habla P, un programa de lo popular y a veces culta. No te olvides de seguirnos en todas las redes de la Coordinadora Republicana. También nos puedes seguir a través de CRTV en YouTube y nos puedes ver a través de VHTV en Cable Más, en VES TV a través de VES Cable y en el portal La Abeja y Conectados TV. Hasta la próxima.